Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a resolver los ejercicios. Los tengo acá en esta otra máquina que dice repartido de ejercicios química inorgánica 2 y PASEMI, ¿sí? Que empiezan con lo del cobre. ¿Ah? Bien, ustedes tenían que resolverlos en formato de foro. Bien, el ejercicio 1 dice, realice la configuración electrónica del cobre esperada y contrástela con la mostrada en la tabla periódica, explica a qué se debe la diferencia. Bien, en general es más correcto hablar de distribución electrónica y no configuración, pero eso son cuestiones terminológicas, ¿sí? Bien, en este caso, cuando nosotros aplicamos las reglas de llenado de orbitales, ¿sí? Nos queda para el cobre que tenemos 29 electrones, nos queda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, acá vamos 10, acá vamos 20, o sea 3d9, ¿sí? Esta sería el orden según el llenado de orbital. La configuración electrónica o la distribución electrónica esperada, o sea teórica. Cuando lo tengo que plantear siempre hay que ponerlo en n creciente, así que me va a quedar para el cobre 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2, ¿sí? Bien, o sea que si un poco de brillo, si le arrancamos electrones al cobre, los electrones se van a arrancar según esta configuración electrónica, porque esta es la configuración del cobre y no esta, ¿no? Bien, esta es la que se debe presentar. Esta se puede incluso omitir. Bien, sin embargo, en la tabla periódica el cobre aparece como argón 3d10, 4s1. El cobre aparece con una configuración de argón 3d10, 4s1. Bien, lo que sucede acá es que esta estructura de esta distribución electrónica es más estable debido a que tiene los orbitales 3D en forma totalmente completa y 4s semilleno. Por lo tanto, esta distribución otorga una mayor estabilidad al cobre que en este caso. Son las llamadas anomalías de las configuraciones electrónicas, que en el caso del bloque D, que es lo que estamos viendo, vemos que son más frecuentes, ya dijimos que son más frecuentes, ¿sí? A medida que bajamos en el grupo, o sea, en la primera serie hay algunas, en la segunda y en la tercera empieza a haber más de estas anomalías. ¿Por qué va a pasar eso? Porque lo que sucede es que las diferencias energéticas entre los orbitales que tienen un mayor n son menores. Recuerdan que al principio las diferencias energéticas son muy grandes, se necesita mucha energía para una transición. Sin embargo, a medida que el átomo se hace de mayor tamaño, a los electrones no necesitan demasiada energía para estar en una distribución D o en una distribución P, por ejemplo, para los elementos de la tercera serie. Bien, cobre, entonces esta es la distribución y bien, vamos a poner acá la explicación.
Muy bien. Ahí entonces tenemos la explicación. Luego me dice la siguiente parte. ¿Qué me dice? Bueno, que explica qué se debe la diferencia. Bueno, eso ya lo explicamos. Sí, también está bueno de recordar algunas cosas, que son los electrones los que poseen energía y no los orbitales, que a veces usamos el hecho de que 3D tiene menos energía que 4S o cosas así, pero en realidad estos cambios ocurren en términos de estabilidad energética y no porque haya una menor energía para el 3D o el 4S, porque los electrones son los que proveen, los que tienen energía. Y para la distribución electrónica más estable de un determinado átomo, la da la totalidad de su distribución electrónica y no trozo por trozo como se va haciendo en las reglas de llenado, que son reglas que obviamente están sujetas a excepciones, hay muchas excepciones. Recuerden que los electrones son los que describen el orbital, y no es que los orbitales existan más allá de los electrones describen el orbital. Es más, los electrones no tienen una trayectoria, ¿sí?, sino que dentro del átomo ellos tienen un comportamiento de una determinada manera, como una onda estacionaria, y describen esos orbitales precisamente en sus manifestaciones. Ellos pueden ser detectados. Cuando son detectados, ahí pierden su carácter ondulatorio, porque para ser detectados necesitan de al menos una interacción con un fotón. Bien, la parte B dice: explique mediante un diagrama de Latimer la inestabilidad para el catión cuproso en solución acuosa, el cobre más. Bueno, un diagrama de Latimer lo deben haber visto en análisis, son diagramas muy útiles para entender cuál es el comportamiento en solución acuosa, por ejemplo, o en algún otro solvente, ¿sí? O también, bueno, muchas veces la estabilidad de un catión no va a depender del ligando en el caso de que estos formen un determinado complejo. Pero el cobre, si bien el catión 3+ del cobre es muy extraño, luego tenemos cobre 2+, luego tenemos cobre más y luego tenemos cobre 0. Y tenemos un potencial de reducción de más 1.8, o sea que vean que es muy favorable la conversión de cobre 3 a cobre 2, por tanto este cobre 3 no va a existir prácticamente. Acá tenemos más 0.16 y acá tenemos más 0.52. Y para pasar de cobre 2 a cobre 0 tenemos 0.34. Siempre estos son voltios, ¿no? Voltios. El hecho de que el hecho de que esta conversión tenga un mayor voltaje que la anterior quiere decir que este catión se va a dismutar, o sea que no va a ser estable en solución acuosa y se va a dismutar oxidándose y reduciéndose a la vez, ¿sí? Siempre es muy fácil de ver en un diagrama de Latimer este hecho.